Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Restocast, el podcast sobre gastronomía y restaurantes. Soy Germán de Bonis y bueno, estamos en un nuevo episodio de este podcast semanal que ha tenido una pausa de 2 semanas, primero en principio por las celebraciones de Semana Santa y la siguiente semana porque realmente no tuvimos tiempo. Así que bueno, volvemos al ruedo, episodio número 22, si no me equivoco. Como todos los podcasts, toda la semana está conmigo Macarena Antoniazzi. Buenos días, Maca. Buenos días, Germán, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que tuvo resonancia. Hace un par de semanas ya comencé a dictar la diplomatura en gerencia de restaurantes en una institución de aquí de la ciudad de Córdoba. Y en el primer encuentro hablaba de cuáles son las verdaderas funciones de un gerente gastronómico. Hice un comentario en redes sociales y bueno, tuvo tanta trascendencia que incluso salió en un medio especializado de negocios en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, decidimos hablar este podcast sobre eso, sobre cuáles son las funciones del gerente gastronómico. ¿Por qué tuvo tanta resonancia este tema cuando yo lo traté en el diplomado y después lo hice público en el perfil, ¿no? Y lo comenté en el perfil de Facebook y en Instagram y bueno, tuvo una gran resonancia. Porque yo decía que la principal función, digo y mantengo, ¿no? Es importante aclarar esto. No es que haya cambiado mi visión. Que la principal función de un gerente en cualquier negocio o unidad de negocio gastronómica es la venta. Y ante la pregunta surgían un montón de cuestiones, un montón de ideas que en general solemos escuchar, donde pensamos que el gerente viene a ser una especie de coordinador de equipos, una especie de coordinador de tareas, y surgen un montón de definiciones y de tareas y de obligaciones que debería tener un gerente. O lo ponen para solucionar problemas. A veces lo ponen en los puestos para decir, pongo un gerente para que me solucione problemas. Y no es solamente que soluciona problemas. Claro, toma la figura del gerente como alguien que va a venir a solucionar tal vez otras cuestiones que no tienen nada que ver con la gerencia, y nadie menciona la venta, que es el principal objetivo de un gerente, con todo lo que eso implica y lo que vamos a conversar ahora en el podcast. Pero el principal objetivo de un gerente siempre son las ventas, aunque parezca frío, aunque haya gente que pueda pensar que, como yo decía, que el objetivo del gerente es brindar un mejor servicio al cliente. Sí, estamos de acuerdo. Que el objetivo del gerente es coordinar mejor los equipos de trabajo. Sí, estamos de acuerdo. Pero el objetivo primario de un gerente en gastronomía y el objetivo principal en nuestra diplomatura de gerencia gastronómica, la que estamos dando ya en varias instituciones y lo hacemos a distancia y está recorriendo toda Latinoamérica y el mundo, es la venta. Es la venta porque sin venta no hay negocio, sin venta no tenemos negocio que mantener, no tenemos negocio que hacer crecer y básicamente todo en la vida, repito este concepto, está orientado a vender algo, desde una idea hasta un producto o un servicio. Desde el momento en que nos levantamos y le decimos a nuestros hijos tienen que ir a la escuela, tienen que ir al colegio porque tienen que estudiar, porque tienen que aprender para su futuro y etcétera, lo que estamos haciendo es vendiéndole una idea, que él va a comprar o no, que ellos van a comprar o no y que pueden decidir o no asimilar, pero son en concepción ventas. Y en el negocio gastronómico todo se trata de la venta, todo se trata del número final, porque si no hay ventas no hay negocios. Entonces bueno, ¿qué lleva emparejado el vender más? Esa es la pregunta que sigue y lo que tenemos que venir a responder en este podcast para ordenar un poco esto. Entonces yo separo básicamente 3 funciones para un gerente, ¿sí? 3 funciones para un gerente. En primer lugar, las funciones operativas. Decía entonces que existen 3 funciones. La primera que yo destaco es la operativa, que es la que generalmente sale a colación en todas las conversaciones con dueños de negocios o administradores de negocios gastronómicos, y que sí son parte fundamental del trabajo del gerente, que es la coordinación de las diferentes áreas dentro de una unidad de negocios gastronómica. Diferentes áreas como pueden ser la cocina, el servicio en el salón,
la administración, el marketing, ¿sí? La comunicación y el marketing del negocio, los almacenes, los inventarios y las compras, los proveedores, en fin, coordinar todas estas acciones y coordinar los responsables, porque es importante entender que depende del tamaño del negocio. Cuando un negocio gastronómico ya está en una instancia de tamaño medio a grande, se hace muy necesario tener mandos medios, ¿sí? O mandos altos dentro de la unidad de negocio, dentro de cada una de estas áreas. No, ya un solo gerente tal vez no es suficiente para coordinar todo esto, son demasiadas tareas, demasiadas cuestiones, y el gerente pierde el foco, que una vez más, ¿cuál es? Lograr más ventas. Entonces, el gerente se va a preocupar por, a lo mejor, organizar los almacenes, el inventario, por llevar la contabilidad, las finanzas del negocio, por los recursos humanos, por trabajar, liquidar sueldos o lo que sea, y se va a perder el foco principal, que es el hacer que el negocio funcione bien, trabaje bien y genere más ventas. Entonces, para eso están los jefes de sección, ¿no? Que cada sección debería tener un jefe de sección, el famoso chef de cocina, el encargado, el capitán de camareros o un maître, ¿sí? A lo mejor un encargado de turno o un encargado de salón, un encargado de compras, una persona que se ocupe de los recursos humanos, ¿sí? Muchas veces hay un contador que se ocupa de las liquidaciones de los sueldos y de llevar la contabilidad, los pagos de los impuestos y demás. En fin, podemos seguir incluyendo personas, de nuevo, dependiendo del tamaño de nuestro negocio, y el gerente es la cabeza que coordina todo esto, ordena todo esto y finalmente rinde cuentas, hay que rendirle cuenta a algún grupo societario o algún propietario que haya invertido, haya puesto el capital para el negocio. Primeras funciones de un gerente son las operativas, son coordinar. Segundas funciones, sí vienen ahí las administrativas. Dentro de las administrativas obviamente vamos a destacar las que están relacionadas con la venta, las que están asociadas a revisar costos, ¿sí? A revisar inventarios, pero no el revisar el inventario diario del negocio, sino a revisar balances e informes que cada encargado de cada área le tiene que presentar. Si no, de nuevo, pierde muchísimo tiempo en hacer él estas tareas, cuando en realidad lo que él necesita son los números, las estadísticas, los cuantificables de cada cosa dentro de la administración, para saber cómo puede mejorar finalmente la rentabilidad de nuestro negocio, por un lado vendiendo más, por otro lado mejorando todas las instancias que sean costo o gasto para nuestro negocio. Esto vendría siendo como analizar cada uno, o sea, cuánto se vendió de un determinado plato en un mes, por ejemplo, o qué tan rentable fue ese plato durante ese mes, ¿no es cierto? Esa podría ser una de las tareas, ¿sí? Podría hacer un análisis, por ejemplo, de la merma y del desperdicio que tiene su negocio durante un mes, podría hacer un análisis de la fluctuación en los impuestos que paga el negocio, podría hacer un análisis de los salarios que tiene su nómina, en fin, sí, cuestiones administrativas de las cuales él tiene que tomar conocimiento, control, ¿sí? Tiene que guiar las decisiones que se tomen en base a cada punto, tiene que ser la autoridad, tal vez la autoridad seguramente máxima en una unidad de negocio a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Si vamos a, por ejemplo, definir un menú para la comida del personal, se supone que el gerente tiene que ser el que dé el último visto bueno. Si vamos a definir la compra de material, de maquinaria, de herramientas nuevas, la contratación de servicios de soporte técnico, de mantenimiento, refacciones en nuestras instalaciones o lo que sea, en estas cuestiones administrativas el gerente es el que tiene que tomar la determinación final, basándose obviamente en toda esta información que tiene que haber otros mandos medios o otras personas finalmente que aunque no tengan un mando definido sí tienen que ser su soporte, su sostén y le tienen que brindar permanentemente toda esta información. Si no, de vuelta perdería mucho tiempo en liquidar sueldos, en contratar tal vez, un servicio de reparación para una cocina, en fin. El foco lo tiene que poner en la administración general del negocio, en la administración grande del negocio,
en llevar al día y conocer al día cuáles son los costos que tiene nuestro negocio, cuáles son las inversiones que hay en nuestro negocio, cuáles son las estrategias que estamos utilizando para comercializar en nuestro negocio, dentro de nuestro negocio, fuera de nuestro negocio, si todo lo administrativo relacionado al funcionamiento general de nuestro negocio, y después ir en lo específico de cada unidad cuando haga falta y sabiendo con quién tiene que trabajar cada tema, ¿no? Si tenemos un problema de costos, de costeo, por ejemplo, de platos, y vamos a tener que ir a hablar con el chef de cocina y decirle, bueno, a ver, acá qué sucede acá, qué pasa acá, este plato está perdiendo rentabilidad en el tiempo, este plato antes costaba X cantidad de dinero y en un mes o en 2 meses aumentó, se duplicó el costo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero ya soportándose en un mando medio que sería su jefe de cocina. Y las terceras funciones súper importantes de un gerente son las de comunicación, ¿sí? Y esto es súper importante porque acá es donde se hace el nexo entre lo operativo, lo administrativo y también las ventas. Porque el gerente es el responsable de la comunicación, tanto interna como externa, ¿sí? Entonces acá hay 2 áreas sobre las que tiene que trabajar muy fuerte. Quizás la que más problemas tiene cuando nosotros vemos que un negocio funciona mal desde lo operativo es la comunicación interna, y la que puede tener más problemas cuando un negocio funciona mal por falta de volumen de facturación o falta de cantidad de reservas o falta de un ticket promedio estable o grande, es la comunicación externa, es decir, la comunicación hacia afuera. Que es lo primero que reducen los restaurantes, o en general casi todos los negocios, lo primero que reducen es el presupuesto en marketing. Es lo primero que se reduce. Y es un problema. Ante las crisis siempre pasa eso. Es un problema gravísimo, tanto lo uno como lo otro. En primer lugar, la falta de comunicación interna es permanente, es algo que vemos en todas las auditorías que hacemos, pero en todas las auditorías que hacemos, yo diría que en el 90% faltan tableros de comunicación, faltan esquemas claros de comunicación, herramientas claras y claves para la comunicación interna, y después por eso suceden todos los demás problemas, desajustes, desarreglos, donde nadie se hace cargo de nada, donde nadie conoce cuáles son sus responsabilidades al 100%, sino que tienen ideas vagas de el cocinero sabe que va a cocinar, pero nada más, el ayudante sabe que va a ayudar al cocinero, pero nada más, el jefe de cocina sabe que tiene que organizar la cocina, pero nada más, y no está claro cuáles son las tareas de cada quien, cuándo las tiene que realizar, cómo las tiene que realizar, cuáles son los medios para validar que esas tareas se realizaron, en fin, un montón de cosas que fallan permanentemente en la comunicación interna del negocio. Es loco pensar que hoy en día con todos los medios de comunicación que tenemos falle un área tan importante como es la comunicación interna, porque por ejemplo nos ha pasado que se comunican a través de WhatsApp y es una buena herramienta, si se utiliza bien es una buena herramienta, pero se presta a confusión, no chequean lo que leen y a veces no leen, entonces se presta mucho a confusión, o a veces no escuchan los audios. Entonces son herramientas que están disponibles, que se pueden usar, que son óptimas para usarse, pero que las utilizan mal. Y se nota muy rápidamente cuando uno hace una auditoría de su negocio. Yo, por ejemplo, hoy si te preguntara si vos tenés un cuaderno de notificaciones, un cuaderno de notificaciones o un medio de notificaciones, un soporte a lo mejor informático, si tenés un libro o un cuaderno de mandos medios con todos los calendarios, por ejemplo los calendarios de los horarios de tu personal, los calendarios de actividades de los mandos medios, los calendarios de actividades del grupo en general. Si yo te preguntara, por ejemplo, si hay un calendario de mantenimiento, estoy seguro, casi seguro que irías respondiendo a una gran mayoría de estas preguntas que no existe, o que se hace implícitamente, o que se hace pero no tiene un soporte físico. Entonces cuando uno dice, ¿tienen reuniones de personal? Sí, hablamos en la cocina o hablamos un ratito antes del servicio. No, eso no son reuniones de personal. Eso simplemente es una pequeña reunión para
clarificar algún tema, algún punto en cuestión que es muy necesario, pero no cumple con el requisito de ser una reunión de personal. Digamos que no tiene formalidad, no se dice, chicos, tal día tenemos reunión de personal. Entonces ahí se le da cierto formalismo y van preparados para una reunión de personal. Las reuniones de todos los días es para el diario, es para ver qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y las reuniones de personal son para hablar de otro tipo de cuestiones que hacen al negocio. Y bueno, así como falla esta comunicación, falla todo lo demás. Por ejemplo, no tener claramente identificados los recetarios en la cocina, o están puestos en lugares que son poco visibles. Entonces, bárbaro, tenés la receta, tenés la preparación, todo el equipo la tiene a mano para no equivocarse, pero está puesta, te tenés que arrodillar para leerla o tenés que subirte una escalera. Entonces no tiene mucho sentido ese tipo de comunicación y casi que ni cuenta como que existe, ¿no? Y lo mismo sucede para afuera, con la comunicación externa. Desde la mesa de nuestro restaurante, desde la barra de nuestra cervecería, desde la barra de nuestro bar, para afuera, no existe comunicación en los puntos de venta, no existe comunicación en la comunidad, no existe comunicación en la vía pública, no existe comunicación en las redes sociales, o no es adecuada. Entonces, falla la estrategia, no hay una estrategia de marketing que contemple online, offline, ¿sí? In-house dentro de nuestro negocio. Entonces, obviamente, los números, a la hora de analizar los números y las ventas, no son los que esperamos, no son los que queremos, y no tenemos forma de hacer que mejoren, que básicamente es la función principal de un gerente. Entonces, como decíamos, si la función principal es vender, tenemos que entender cómo venderle a nuestro consumidor. Le podemos vender dentro de nuestro negocio, le podemos vender fuera de nuestro negocio, le podemos vender por medios tradicionales de publicidad, le podemos vender por los nuevos medios de publicidad digitales. Tenemos infinidad de formas de aumentar las ventas, aumentar los tickets dentro del negocio y generar más venta al final del mes como gerente y lograr los objetivos. En muchos lugares el gerente cobra un adicional tanto o más grande que su propio salario por cumplir objetivos de venta. Entonces es súper importante tener en claro que esta función de comunicación es clave, más allá de que el restaurante o el bar o lo que sea funcione perfecto, funcione al dedillo y todo esté correctamente, adecuadamente presentado, todo sea higiénico, el local esté en excelentes condiciones de mantenimiento, lo que sea. Si no comunicamos para adentro y no comunicamos para afuera, algo no va a terminar de cerrar. Aparte, también hay que tener en cuenta que el presupuesto de marketing también es importante. Lo primero que reducen el 90% de los negocios, no solamente gastronómicos, sino el 90% de los negocios en general, en un momento de crisis, es el presupuesto en marketing. Y por ahí no es necesario hacer acciones de marketing muy grandes para aumentar un ticket dentro de un restaurante. Por ejemplo, la realización de trípticos o de bases en cada una de las mesas donde haya una promoción o una oferta del desayuno no requiere una inversión muy alta para la realización de esa acción de marketing. Y se puede realizar y aumentaría el ticket promedio del restaurante. Sin duda es clave entender la comunicación y el marketing como estrategia, y como bien decías vos, entender que tenemos que definir un presupuesto para esto también, así como definimos un presupuesto para un empleado más o un empleado menos, o para agregar X cantidad de platos o sacar X cantidad de platos de nuestro menú. El presupuesto de publicidad y marketing tiene que ser fijo, tiene que haber aunque sea un mínimo presupuesto que podamos aprovechar y que a partir de ahí podamos realizar acciones más pequeñas o más grandes, pero sin pausa, porque donde dejamos de comunicar, dejamos de vender. Otra cosa que me olvidé de decir, que con respecto a la comunicación interna, es fundamental que se mantengan en contacto el gerente con cada uno de los empleados que haya en el restaurante o en el bar, porque la fidelización del empleado es trascendental. Es necesario que se fidelicen los empleados para no hacer rotación de empleados,
Si vos tenés un empleado que está contento, ese empleado va a perdurar más en su puesto y si le das más posibilidades va a crecer en ese puesto. Entonces, ¿qué más que esas oportunidades que nosotros le podemos brindar como gerentes, dárselas para que ellos crezcan y fidelizar a nuestros empleados, fidelizar a las personas que trabajan con nosotros? Sí, siempre cuento la anécdota de que trabajando en un reconocido restaurante de la ciudad de Buenos Aires, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, que es Puerto Madero, yo trabajaba como comis de camarero, era el ayudante del camarero en ese momento, eran mis primeros pasos en la gastronomía, y los fines de semana a la noche este restaurante explotaba de gente, la verdad, había gente que esperaba más de 45 minutos para sentarse a comer, y siempre cuento que llegaban las 11 y media de la noche, y venía el gerente de marketing de la empresa que en realidad manejaba más de 12 restaurantes, y él venía con su traje Armani, que en ese momento, hoy también, ¿no? Un traje Armani no de costar menos de $4.000, $5.000, y él venía con su traje y se ponía a faginar platos, a lustrar las losas con nosotros, y se pasaba una hora y media hasta que ese golpe de gente, esos primeros dos ciclos de gente que entraba a comer, se calmaban y quedaba el último servicio con las últimas mesas ocupadas y nosotros volvíamos a la normalidad. Y él estaba con su traje parado en una isla de servicio limpiando platos. Entonces siempre me quedó grabada esa imagen, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto vale el ejemplo? Porque yo me acuerdo de ser chico y decir, y bueno, si él con ese traje, esos zapatos, la corbata impecable, perfumado, viene y se pasa 1 hora y media, 2 horas simplemente limpiando platos, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Y por qué yo no lo voy a hacer bien? ¿Y por qué no podía hacer que él limpiara un plato mejor que yo? Entonces, vale muchísimo el ejemplo. Y no hay que perder el contacto de la gerencia. Si bien la gerencia de un restaurante, cuando es gerencia general, ¿sí? O cuando son altas gerencias, tiene muchísimo contacto con los mandos medios, no tiene que perder tampoco de vista la posibilidad de ir, aunque sea una vez por semana, a ver al resto del equipo, a charlar, a conversar, a ver cómo están, a darles una mano dentro de sus posibilidades con algo, porque por más que pequeño que nos parezca, es un ejemplo que es motivación para el equipo y tiene muchísimo valor. Aparte, también como gerentes los ayuda a detectar errores o problemas que puedan surgir en esas áreas en las que ustedes pueden ir a ayudar. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una película y había una persona que estaba atendiendo el teléfono y escuchando las necesidades de los clientes para poder ella ver en qué estaba fallando. Entonces, eso mismo se puede implementar en la gastronomía. Si el gerente va y atiende una mesa, va a saber cómo atender esa mesa y cuáles son las necesidades de la gente a la cual va a servir, qué es lo que le pide, cómo se le ofrece. Entonces ahí va a captar qué problema tiene el mozo, en el caso del salón. Con respecto a la cocina, va y se fija cómo está el control de stock, cómo está la mercadería, si está en buenas condiciones. Y ahí, bueno, se hace todo un análisis y él puede sacar sus propias conclusiones y después hacer una bajada de línea con ciertas correcciones para que avancen en el negocio. No quedarse siempre con lo que diga el mando medio, no por desconfianza, ni mucho menos, sino simplemente porque nunca está de más tener una visión propia de las cosas. Porque a lo mejor descansamos demasiado en un mando medio o en un jefe de sección y terminamos sin tener nosotros una comprensión cabal de qué es lo que está pasando en nuestro negocio, más allá de los números. Porque sí, como voy a seguir repitiendo, el objetivo principal es las ventas y lo que necesitamos ver al fin de mes fue cuánto aumentaron o disminuyeron nuestras ventas, pero tenemos que entender por qué sucede eso. No tenemos que perder de vista eso. Entonces, resumiendo, ¿sí? Función primaria de un gerente gastronómico, conseguir más ventas. Por sobre todas las cosas, y acá hablamos de venta, no hablamos de costos ni de mejorar ventas. Que si se hacen bien las cosas se va a traducir en una mayor rentabilidad. Y dentro de esta función primaria, no perder de vista nunca las funciones operativas, o sea, la coordinación operativa de nuestro negocio y de todas sus áreas, las funciones administrativas, ¿sí? ¿Qué pasa con la administración de nuestro negocio, con la gestión de nuestro negocio, de costos, números y demás?
Y finalmente las funciones comunicativas, tanto internas dentro del equipo de trabajo, como las externas con el área de marketing, de publicidad, relaciones públicas. Con esto vamos a ir cerrando este tema para que no se nos haga más extenso el podcast. Esperamos volver ya semana a semana nuevamente a hacer el podcast con regularidad. Y te pedimos que si escuchaste este podcast y te pareció interesante, lo compartas, que se lo mandes a un amigo, que lo compartas por WhatsApp, que lo compartas con las redes sociales, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, donde sea que realmente vos consideres que puede haber gente que lo va a escuchar y le va a interesar. Que nos dejes tus reseñas, estamos en iTunes, en Spotify, en Stitch, en Google Podcast, en cualquiera de estas, incluso en el mismo blog en germandebonis.com nos puedes dejar un comentario sobre el capítulo que más te gusta y que más te interesa. Así nosotros vamos orientando estos contenidos. Nos podés escribir a hola@germandebonis.com sugiriéndonos temas o haciéndonos preguntas sobre los temas de los que hablamos. Te vamos a responder a la brevedad que nos sea posible, ¿sí? Y recordá que este es un podcast exclusivo para gastronómicos. Es algo que realmente no existe en español, no existe en castellano, así que te pedimos que nos ayudes a hacerlo crecer para que cada día lleguemos a más gente y tengamos la posibilidad de hacer un poquito más de formación y de inclusión en la gastronomía de todo el mundo. Me despido, soy Germán de Bonis, como siempre. Macarena. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo para todos. Chau, chau.